nosotros hemos comprobado esa gran brecha que tenemos en determinadas circunstancias que sí que pueden ser importantes, como es todo el tema sanitario, pero incluso mucho más importante cuando es poder acceder a determinadas ayudas que para ellos son vitales, como por ejemplo para pedir una cita para poder hacer un trámite, bien sea en un centro social o bien sea, por ejemplo, para pedir el ingreso mínimo vital o incluso para pedir una ayuda en alquiler. La cuestión está en cuando son cosas que son imprescindibles, que tienen que realizar diariamente, como pueden ser una consulta médica o recibir un resultado a través de internet, que entonces si no lo sabemos resulta que nos los mandan y no podemos abrirlo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y el problema está, claro, la familia, pero tienen todos familia, tienen todos hijos, tienen todas mujeres, tienen todos sobrinos. Claro, hay gente que sí, pero hay otros que no. Entonces esos se ven abocados al fracaso rotundo, por lo que necesitan de alguien, algún voluntario, alguna persona que realmente les indiquen, les expliquen y les estén con ellos, y no solamente un día, porque un nieto está un día, pero necesitamos una continuidad en el espacio y en el tiempo. Yo creo que esta situación que provoca el no poder acceder a los temas digitales les provoca ansiedad. Nosotros hemos comprobado a través de muchos proyectos que además incrementa la soledad no deseada de las personas mayores que no tienen estos conocimientos. Bien porque ellos se ven en una situación de dependencia que si sabían hacerlo en ese momento ya no pueden hacerlo, bien porque no tienen familiares, no tienen un nieto, un sobrino, un primo, yo que sé, alguien joven que se lo pueda solventar, y vemos agravadas esa situación que os comentaba de soledad no deseada, es decir, el deterioro cognitivo porque no pueden ir al médico, o el deterioro físico porque no pueden ir al médico, porque no pueden coger cita, porque no pueden, etcétera, o incluso la ansiedad que provoca el no poder controlar tus cuentas, no poder visualizar cuáles son tus movimientos, estados, lo que sea, o incluso el no poder socializarse. Creo que uno de los pilares fundamentales es la socialización que provoca el no poder hacer una videollamada a una persona que conoces, que a lo mejor no es lo ideal y no termina de llenar ese vacío emocional, pero el poder quedar con tus amigas, el poder hablar por teléfono si alguna está fuera de un país, no sé, creo que lo que les provoca realmente es una ansiedad que se deriva en estados de salud que se van complicando. Tenemos que ganarnos un poco también su confianza y también hacerle las cosas lo más sencilla posible. O sea, por ejemplo, no decir, ¿han visto pagar con el teléfono? Pues no, porque eso es una cosa para ellos muy complicada. Entonces son las cosas más sencillas y que más necesitan las que debemos de ayudarles y que ellos estén confiados en que las cosas que van a hacer las van a hacer bien. Por norma general, todas las personas, cuando un voluntario quiere ayudarles para poder entender cualquier cosa, ya no sea de internet, sino sea de móvil, siempre son muy abiertas, ¿no? Siempre están muy agradecidas. Es verdad que nos enfrentamos también a casos muy complejos porque en muchas de las ocasiones no tiene por qué ser solo una persona mayor, sino que también puede ser una persona mayor con algún tipo de discapacidad intelectual, con lo cual, o con alguna enfermedad de salud mental, que entonces complica mucho la situación, y sí que intentamos, por suerte o por desgracia, poner determinados temas en los que no podemos entrar. Yo creo que la clave de poder romper la brecha a la que nos enfrentamos está, por decirlo de una manera, en tres patas. Primero, la de corto alcance, que es que entre todos debemos ayudarnos, es la parte esa de solidaridad, que a lo mejor nosotros que somos voluntarios o que trabajamos en entidades lo tenemos más. Luego hay otra pata fundamental, que son las instituciones públicas. Y luego la parte más privada, por decirlo de una manera, que tanto las empresas que venden consumibles o venden móviles o venden ordenadores o suministran internet, bien, a lo mejor lo están haciendo en Madrid, me parece perfecto, pero que sean locales, que lleguen a poder dar esos cursos y esas formaciones en situaciones dignas, es decir, en aulas que estén preparadas con ordenadores o con móviles o con cualquier tablet que sea actual y que no inviertan tanto en dinero en hacernos consumir y sí un poquito más en acercar a posibles consumidores. Las instituciones públicas son las que realmente deberían de formar, ayudar y cumplir todas las necesidades que tienen los mayores. Pero esto realmente no sucede así.
Entonces, gracias a que hay entidades privadas con voluntarios sin ánimo de lucro que se dedican a estas cosas, son los que precisamente realizan el trabajo que deberían de realizar las instituciones públicas. O sea, voy a dar consejos muy sencillos y muy aplicables a todas las situaciones de la vida. Pero lo primero, mucha paciencia. Lo segundo, tener mente abierta, es decir, conceptos que son muy abstractos pero que luego le va a ayudar a poder entenderlos el tiempo y la práctica. Y informarse de algún sitio donde esos conocimientos sean de calidad y tengan continuidad. La tecnología avanza de tal manera que esto es como subirse en un avión, que en un momento estás en el otro lado del charco. Entonces, hay que darles las cosas que sean útiles y que les sirvan para su día a día. Poder darles cosas que sean como muy sencillas y muy útiles, claro, a la vez que, pero tendrán que estar en un sitio donde se lo expliquen bien. Claro, por supuesto. Para eso están los voluntarios. No, ya. Y imagínate que no pudiesen acceder a un voluntariado. Bueno, entonces habrá que ver a través de asociaciones, aunque sea pagando, o de cursos, o de otras actividades, o bien oficialmente, o sea, ayuntamientos, gobiernos, sitios donde se puedan pedir un curso o tal para unas personas que necesiten algo que no pueden obtener de otra manera. Pero a ti no te parece curioso que igual que, acuérdate que antes había academias donde tú podías aprender a hacer mecanografía, ¿a ti no te parece curioso que ahora mismo no haya academias donde tú puedas aprender a utilizar determinados aparatos digitales? Que bueno, se da por sentado que... Eso es muy sencillo, eso no lo hay porque realmente las personas desde el primer momento que van ya a clase ya empiezan con todas las tecnologías. Entonces, claro, solamente se ven fuera de su sitio las personas mayores. No todas las demás personas, digamos que están en su enclave natural. Claro, ¿y tú piensas que la brecha va a más o a menos? La brecha va a más. O sea, quiero decirte, la tecnología avanza muy rápido. Entonces, lo que ahora estamos viviendo, si decimos que a lo mejor dentro de un año o dentro de 5 años resulta que los coches van a andar solos, pues imagínate cómo va la tecnología. Yo también pienso que no, o sea, que la brecha va más, que además no solo las personas mayores, sino que los niños, por ejemplo, que no pueden acceder a tener un ordenador o no pueden acceder a tener internet en casa. Y lo mismo que las personas mayores que no pueden llegar a comprarse un ordenador porque económicamente no pueden o no pueden pagar internet. El problema es que lo que ahora vemos que en personas mayores lo vamos a ver dentro de 5 o 10 años en personas que van a tener 30 años o 40, van a ser los que ahora se van a poner en la posición de los que ahora tienen 70 años. Sí.